Hoy vamos a hablar de las reglas de la acción del precio. Primero de todo, los mercados no son aleatorios. Los mercados reflejan la ambición y el miedo humano, es decir, las emociones y los sentimientos. Entender la acción del precio te dará una ventaja sobre otros traders. La mayoría de traders no son conscientes de cómo realmente se mueve el precio. Esto es lo que hace que el 90% de los traders sean perdedores y solo un 10% o menos sean rentables. Piensa que para que tú ganes $1, alguien más tiene que perderlo. La primera regla de la que vamos a hablar es la regla de la línea de tendencia. Aquí tenemos un ejemplo de una tendencia bajista, que podemos ver que ha sido confirmada en varios puntos. Y aquí tenemos la primera ruptura de la línea de tendencia. Normalmente la gente ve esto y ya está pensando en comprar, porque se piensan que va a haber una reversión. Pero la regla de la línea de tendencia dice que lo más probable es que el precio quiera tomar un nuevo bajo, que es exactamente lo que pasó aquí. Y después del nuevo bajo pueden suceder dos cosas. Una es una fase de corrección y continuación de la tendencia, o reversión, que es lo que pasó en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo con una tendencia alcista que ha sido confirmada aquí en varios puntos, y aquí arriba tenemos la primera vez que el precio rompe el canal. Aquí la mayoría de gente ya estaría pensando en vender, pero en realidad esto ha sido una corrección de dos piernas. Y justo después lo que ha hecho el precio es tomar un nuevo alto. Y después ha habido una reversión. Un último ejemplo de la regla de la línea de tendencia es este. Aquí tenemos una tendencia bajista confirmada en varios puntos, una ruptura del canal y un nuevo bajo. Después de este nuevo bajo tenemos un periodo de consolidación y reversión. Para resumir, cuando el precio rompa una línea de tendencia, no vayas en su contra directamente. Espera un nuevo alto o bajo. Después de la corrección, la tendencia puede continuar, revertir o consolidar. E ir en contratendencia mientras la línea de tendencia sigue activa va contra las normas. Regla número 2. Como hemos dicho en la diapositiva anterior, no operes en contra de la tendencia. Los traders creen que el mercado tiene que darse la vuelta en cualquier momento, pero no. Piensan que el mercado ya ha terminado su tendencia y que no puede ir más lejos. Los principiantes tienden a querer adivinar los máximos y mínimos. Para evitar quedarte atrapado en el lado equivocado del mercado, utiliza la regla de la línea de tendencia e identifica la dirección. Por ejemplo, en días en los que el bias es muy fuerte en una dirección, por ejemplo aquí podemos ver que es una tendencia bajista, si intentas adivinar un punto de inflexión para ir hacia los altos, lo más probable es que te quedes atrapado y pierdas. ¿Ves? Cada vez que el precio intenta revertir, ¡pum!, atrapado. Esto es porque la mayoría de intentos son solo correcciones. Incluso si la línea de tendencia se ha roto y ha habido un nuevo extremo, tienes que ir con más cuidado de lo normal, ya que es más probable que consolide o continúe en vez de revertir. La tercera regla es sobre los rangos o consolidaciones. Lo primero que tienes que saber es que la mayoría de las rupturas fallan. Por ejemplo, aquí tenemos un rango y cada vez que el precio ha roto, en este caso la resistencia, ha fallado y vuelto hacia el rango. Lo mismo por aquí abajo y todo el rato. Lo segundo que tienes que saber es que tienes que comprar bajo y vender alto. Si haces esto tendrás mayores probabilidades de ganar. Y tercero, no entres si hay muchas velas acumuladas lateralmente, por ejemplo aquí o aquí, ya que esto es un rango a menor escala. Si vas a un time frame menor verás pues otro rango igual que este. Aquí tenemos otro ejemplo de un range, esta vez es uno más grande. Aquí tenemos la resistencia y el soporte. Y como podemos ver, aquí el precio intenta romper la resistencia, pero falla rápidamente y vuelve hacia el rango. Otra vez aquí en el soporte, vuelve hacia adentro. Aquí vuelve a salir, hay una ruptura y fallida otra vez. Y lo mismo aquí abajo. El problema que tienen la mayoría de los traders es que operan las rupturas. Ven que el precio rompe la resistencia y ya quieren comprar, porque se piensan que el precio se va sin ellos. Pero lo más probable, como hemos dicho, es que vuelva hacia el rango
y que acaben perdiendo. Otra cosa que tienes que saber es que cuando el precio ha roto una resistencia o soporte, el soporte en este caso, puede que vuelva a testear este nivel del precio y que este, en vez de soporte, actúe como resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de una consolidación más estrecha, que básicamente está formada por barras moviéndose de forma lateral, o sea, no hay piernas o tendencias pequeñas dentro del rango, y básicamente aquí estamos sin dirección. Y lo mejor que puedes hacer es no tomar ningún trade, simplemente esperar a que haya una dirección clara. La cuarta regla es que solo tomamos entradas de alta probabilidad. Estas son segundas entradas largas, segundas entradas cortas, segundas entradas largas fallidas, segundas entradas cortas fallidas, rupturas de rangos fallidas, mínimos más altos y máximos más bajos y triple tests. Además, estas entradas tienen que estar en los puntos clave de entrada. Estos son líneas de tendencia, media móvil exponencial. En nuestro caso utilizamos una media móvil exponencial de 21 periodos. Y por último, soportes y resistencias. Ahora vamos a ver un ejemplo. Primero hay que decir, tienes que saber, que el mercado se mueve en pares. Es decir, se mueve en movimientos de dos. Suele tener correcciones de dos piernas. Por ejemplo, aquí. Estamos en una tendencia bajista en la parte baja del canal, por lo tanto es probable que haya una corrección. Entonces aquí tenemos una primera pierna y aquí vemos que hay una ruptura por debajo de esta vela roja. Esto es la primera entrada corta. Luego tenemos un retroceso a la trendline, el punto clave de entrada. Y aquí tenemos una segunda entrada corta. La segunda entrada corta pasa en el momento en el que esta vela rompe por debajo de la anterior. Además, como puedes ver, esto era una tendencia alcista que tiene una ruptura y un nuevo alto. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una corrección con una primera entrada corta. La primera entrada corta pasa cuando esta vela rompe el mínimo de la vela anterior. Luego tenemos un retroceso y la segunda entrada corta. ¿Dónde se ha formado? Pues en el punto clave, la línea de tendencia y la media móvil exponencial. Además, como puedes ver, las dos entradas han sido en el final de un movimiento de dos piernas. En una tendencia alcista, en vez de segundas entradas cortas, tenemos segundas entradas largas. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo alto, una corrección hacia abajo, una ruptura de esta tendencia bajista y un nuevo bajo. Y aquí tenemos la segunda entrada larga. Aquí otro ejemplo de una segunda entrada larga. Tenemos una corrección, una pata, primera entrada larga, segunda pata, segunda entrada larga. Otra cosa que tienes que saber es que las segundas entradas cortas en una tendencia alcista, lo más probable es que fallen, porque estás operando en contratendencia. Por ejemplo, aquí tenemos una. Tenemos aquí un low o un bajo, una primera entrada corta, un retroceso, una segunda entrada corta que falla. El siguiente tipo de entrada de alta probabilidad es un mínimo más alto. Por ejemplo, aquí. Estos suelen pasar después de las segundas entradas largas y es un setup de confirmación. ¿Por qué es de confirmación? Porque viene después de la segunda entrada larga y te dice que efectivamente el momentum hacia arriba está ahí y tú entrarías un tick por encima de esta vela de aquí. Otro tipo de entrada de alta probabilidad es un triple test. Un triple test pasa cuando el precio toca y rechaza el mismo nivel de precio 3 veces. Por ejemplo, aquí tenemos que el precio rechazó este nivel de precio, aquí lo vuelve a rechazar y aquí por tercera vez rechaza y se va. Aquí otro ejemplo. Tenemos aquí el precio toca una vez, toca dos veces, toca tres y se va. Básicamente se están creando soportes o resistencias.
Y la quinta y última regla es sobre las velas de señal. Solo entramos al trade cuando la vela de señal es adecuada. La vela de señal tiene que confirmar la dirección y el momento. Solo compramos por encima de velas alcistas y solo vendemos por debajo de velas bajistas. Para que una vela de señal sea adecuada, en el caso de ir comprados, la vela tiene que cerrar en el tercio superior de la vela. Y si vamos cortos o vendidos, la vela tiene que cerrar en el tercio inferior de la vela. Entrando únicamente en este tipo de velas, nos aseguramos de entrar cuando hay momento en nuestra dirección. Por lo tanto, queda completamente prohibido entrar por encima o por debajo de velas como esta. Son velas sin cuerpo que no tienen ningún tipo de dirección ni momento. Y estas son las 5 reglas de la acción del precio. Si es la primera vez que las ves, estoy seguro que no habrás entendido nada. Por eso te recomiendo que vayas a mi canal y que veas los vídeos reviews de las sesiones y los vídeos donde explico mi estrategia. Esto es todo por hoy, nos vemos en el mercado.